gobierno de Gustavo Petro acaba de erradicar la reforma pensional y surgen muchas dudas de esta reforma que serán resueltas en su mayoría en este video. Vamos a empezar porque si no nos da la edad de pensión y pailas. Venga la intro. Bueno, vamos a dividir esta reforma en puntos. El primer punto, ojo, presten mucha atención porque hablaremos de los pilares. Y todo el resto de puntos, como toda la reforma, se basará en los pilares que estos traen. Son 3 pilares, sí, óigase bien, 3 pilares. Comencemos con el primero. El primer pilar que trae esta reforma es el pilar solidario. ¿Y quiénes integran el pilar solidario? Todo ciudadano colombiano que tenga más de 65 años, que integre el grupo de extrema pobreza o vulnerabilidad, que resida en Colombia por lo menos los 10 últimos años y que nunca en su vida haya cotizado. Guárdense estos requisitos porque serán importantes más adelante. El segundo pilar es el pilar semicontributivo, que a diferencia del primero, aquí sí lo integran quienes han cotizado, que tienen más de 65 años, al igual que el primero, pero que han cotizado entre 150 y 1000 semanas, pero que no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse. Y viene el otro pilar, el tercero, que es el pilar contributivo, que es aquel que lo integran los trabajadores, sean dependientes, independientes, servidores públicos, todo el que tenga capacidad de pago, pero capacidad de pago sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Vamos con el segundo punto, pero espero que el primero haya quedado claro porque lo vamos a utilizar en todas partes. Y el segundo punto son las prestaciones, es decir, cómo quedarían los beneficios en cada uno de estos pilares. Para el primer pilar, que es el pilar solidario, se beneficiarán todas aquellas personas que cumplen con los requisitos con una renta básica solidaria que irá aumentando de acuerdo a aumenta el IPC. En el segundo pilar, que es el pilar semicontributivo, el beneficio que tendrán es un beneficio económico, sí, igual que el primero, pero no de la misma cantidad. Aquí, caray, de acuerdo a los aportes que hayan hecho, le entregarán con una renta mensual sacado del equivalente a esos aportes. Y en el pilar contributivo sí tenemos las pensiones que conocemos actualmente y agregando una nueva pensión que es la pensión familiar y que estudiaremos más adelante, que son todas estas pensiones, como cuáles: la pensión integral de vejez, la pensión de invalidez, la sustitutiva pensional por muerte del pensionado, pensión de sobrevivientes por muerte del afiliado y el subsidio funeral. Y el tercer punto, pero no es el último, mientras tanto vayan suscribiéndose a mi canal porque seguimos y son 7 puntos mínimos para que puedan entender esta reforma, es la pregunta del millón: ¿cómo nos pensionaríamos? Bueno, ahí viene. Ya saben que quienes tienen derecho a la pensión serían quienes están en el pilar contributivo. Los demás no, los demás tendrán son beneficios económicos. Bueno, en el régimen de prima media nos pensionamos igual, pero presten atención con esto, porque en el régimen de prima media solo podrán estar aquellos que cotizan entre un salario y 3 salarios mínimos. Y los requisitos siguen siendo los mismos para pensionarse: 1300 semanas para el caso de las mujeres, 57 años, y para el caso de los hombres, 62 años. Y el monto de la pensión sería igual como está ahora, tal cual. Ya ustedes saben, el 65.5% del IBL más el aumento de las semanas adicionales de los 1300 hasta llegar a un máximo del 80%. Y se tiene en cuenta lo mismo, los 10 últimos años para poder sacar el IBL. Queda exactamente igual. Y aquí tiene una peculiaridad y que son unas cualidades específicas que solamente aplican para el régimen de prima media. Y es que las personas no binarias se les aplica la menor edad establecida y las personas transexuales se les aplica la edad establecida por su género. ¿Esta parte quedó clara? Porque si quedó claro, vamos para la segunda parte, que es el régimen de ahorro individual, lo que ustedes conocen como el RAI, y que de ahora en adelante lo utilizaremos así: RAI y régimen de prima media, RPM. Entonces ya saben, el régimen de ahorro individual es aquel que administran los fondos privados, que es el que ha estado debatiéndose por lo largo de la historia y por el cual me he ganado una platica haciendo las demandas de nulidad de traslado porque la gente no quiere pensionarse por allá. Pero el asunto es que ahora va a tocar pensionarse por ahí a aquellas personas que cotizan de 3 salarios mínimos hasta 25 salarios mínimos. Y ustedes preguntarán, ¿cómo así? ¿Obligatoriamente tendré que estar allá? Pues sí, si cotizas más de 3 salarios mínimos, te toca cotizar en el RAI, es excedente. Y si cotizas menos, pues obligatoriamente vas a tener que estar en el régimen de prima media, como quedó claro en el punto anterior. Aquí, ¿cómo nos pensionaríamos? Óigase bien, con los mismos requisitos del régimen de prima media. Sí, exactamente igual. Pero el monto sería el valor determinado por el régimen de prima media más el componente del RAI.
es decir, el componente que está tal cual. Váyanse y lean el artículo 14 por si quieren tener más precisión. Pero para explicárselo es básicamente lo siguiente. Una vez cumples los requisitos del régimen de prima media, adquieres la pensión por el régimen de prima media, normalito, del 1 a los 3 salarios mínimos. Luego, lo que cotizaste en el RAI, que es de 3 salarios mínimos en adelante, se hace un sistema de cálculo actuarial para que, según los rendimientos y lo que tengas ahorrado allá, se te sume a la pensión adquirida por el régimen de prima media. Y todo esto no lo van a pagar los fondos, lo van a pagar el régimen de prima media a través de Colpensiones o su administradora, que al parecer sigue siendo Colpensiones, y todos los fondos se trasladan al final de que ya cumple los requisitos para el régimen de prima media y ellos te entregan tu pensión. Todos aquellos que se encuentren en el RAI podrán trasladarse entre las AFP o administradoras de fondos pensionales de régimen privado libremente cada 6 meses. Podrán hacerlo. Si no les gustó Porvenir, se pasan a Colfondo. Si no les gustó el que se inventen, se pasan al otro y así sucesivamente. ¿Entendieron la parte del RAI? Bueno, porque vamos a hablarle de las peculiaridades que aplican en todas estas prestaciones. Hablemos aquí mismo en este punto de las peculiaridades. ¿Por qué? Porque antes de pasar al cuarto punto necesito que tengan claro que hay ciertas cositas que van a pasar que no pasaban anteriormente. Por ejemplo, actualmente la reforma pensional contempla el siguiente punto, que es que toda madre podrá disminuir hasta 50 semanas por hijos hasta un máximo de 3 hijos. Pero ojo que no es que va a disminuirlas desde ya ni nada, no. Es que va a disminuirla solo si suceden las siguientes acciones. Lo primero es que ya tenga la edad mínima para pensionarse. Lo segundo es que le falten las semanas cotizadas. Lo tercero es que tenga los recursos disponibles para pensionarse. Y lo cuarto es que no sirve para aumentar la tasa de pensión. Recuerden que ya se lo expliqué en el punto anterior que les decía que podrían aumentar 2 semanas por semanas adicionales que tenían. Pues sí, aquí solamente va a alcanzar en el dado caso que te falten las semanas para cotizarse. De resto no vas a poderlo utilizar. Y vamos a hablar aquí mismo de la pensión familiar. Esta es una nueva forma de pensionarse que trae para las familias cuyos cónyuges o compañeros permanentes estén cotizando y que las semanas no les alcance. ¿Qué van a poder hacer ellos? Juntarlos en uno solo, ambos requisitos y ambos montos, de tal forma que puedan sacar una pensión familiar. Y esa pensión iría para el núcleo familiar. Y si tienen peleas conyugales y esas vainas, yo no sé cómo se van a arreglar, pero tienen que subsistir con esa misma pensión porque es una para la familia. Vamos con el cuarto punto, que viene la otra pregunta del millón. Y es si existirá un régimen de transición para aquellas personas que ya están a punto de pensionarse o que ya tienen los requisitos y no se han pensionado. Pero bueno, sí lo hay. Para el régimen de transición es que aquellos que tengan más de 1000 semanas cotizadas se mantienen pensionándose igual que como les aplicaba el régimen actual. Así que si ya te encuentras en un periodo de prepensión o tienes los requisitos para pensionarte, pues te pensionas como está actualmente. Fin del comunicado, sigamos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo cotizaremos? Bueno, presten atención, porque las cotizaciones son prácticamente las mismas. Solo para aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos es que se ponen más costosas. O sea, van a cotizar más. Para aquellos que ganan hasta 3 salarios mínimos se mantiene el igual. El IBC sigue siendo el 16%. Pero aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos deberán hacer un aporte adicional a ese 16% y es de un 2% adicional. Es decir, sería el 18%. Y no estamos metiendo salud todavía, así que agárrense porque esto se va a poner costosísimo. O sea que te va a tocar cotizar un poco plata. Si te ganas 4 salarios mínimos, agárrate y vamos porque prácticamente vas a trabajar para pagar la pensión. Pero bueno, ese no es el punto en que vamos a hablar ahora porque recuerden que las críticas las hago al final. Continuemos con este punto. Los independientes cotizarán mes vencido y su base mínima de cotización sigue siendo la misma, el 40% de los ingresos, tal cual. Y aquellos pensionados que ganen más de 10 salarios mínimos deberán cotizar un 2% de su pensión como contribución. Y quienes ganen 3, pues un 3%. Y aquí viene otro punto, y es el punto de las disposiciones especiales, y presten mucha atención. En el punto de las disposiciones especiales hablaremos de varios puntos que trae la reforma que son adicionales a aquellos que les hablé. En este punto quiero que tengan presente lo siguiente, y es que nacen nuevas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, se permiten las cotizaciones para trabajos del área rural.
que es que las personas que trabajen en la ruralidad podrán hacer una cotización de un pago cada 6 meses hacia futuro. Es decir, que podrán, antes de empezar a trabajar, porque es lo que dice la reforma, que es un pago hacia futuro, cotizar 6 meses por adelantado y que contarán como los 6 meses siguientes, así tal cual. Lo otro es que se permite la cotización por semana. Y es que aquellas personas con trabajos inferiores a un mes o trabajos por día podrán cotizar por los días laborales, pero el monto no puede ser inferior a un salario mínimo. Ojo con esto, es decir, sí o sí tendrán que cotizar el salario mínimo legal mensual vigente proporcional a esos días y a ese mes laboral. Y adicional a esto, otra disposición que es que no existirá ninguna edad mínima para comenzar a cotizar el sistema. Y también tengo una y que sé que muchos se van a preguntar y aquí viene. Ojo, presten atención porque no es tan agradable. Anteriormente te entregaban una indemnización sustitutiva si no alcanzabas el monto ni las semanas cotizadas para pensionarse. Mucho más en el RAI, que te entregaban te devolvían los aportes, se llamaba. Y es que te entregaban todo el monto cotizado y pues les cuento que ya no se va a poder. Sí, señores, ya eso no se va a poder. ¿Por qué? Porque ya te sacarán una proporción equivalente, recuerden que ya se los expliqué en el primer punto, a lo que has cotizado. Así que si contabas con que te iban a devolver los aportes, no te lo van a devolver. Así que sigamos con nuestra explicación de la reforma. Pero ya se suscribieron, porque si no, no continúo. Y ahí viene la parte más bacana. ¿Saben cuál es? Las críticas constructivas y también lo que me gusta y lo que no me gusta. Así que vamos con esto. Esta reforma tiene cosas que me gustan y cosas que podrían mejorarse y cosas que me dan terror. Bueno, hablaremos primero de las cosas que me gustan. Lo que más me gusta es el tema del pilar solidario, que me parece importante. Me gusta porque en realidad creo que sí es necesario que las personas que no cotizaron al sistema, pero por motivos de extrema pobreza, sí tengan acceso a que sea un beneficio económico, como lo llaman. Para mi concepto es una renta vitalicia. Adicional a ello, de este pilar también me gusta, le exigen que sean colombianos y que tengan como 10 años de residencia mínima aquí en el país. Porque si no, imagínense, ¿qué pasará con aquellos que se encuentran en extrema pobreza, que adquirieron la ciudadanía, pero que llevan un año viviendo aquí? Y quién sabe cómo adquirieron esa ciudadanía, pero bueno, ese no es el punto. El otro punto que me gusta, que me encanta y que me fascina es el artículo 10 que trae esta propuesta. Una vez cumplidos los requisitos para pensionarse, si el trabajador o servidor público, servidora pública o trabajadora no ha adelantado el trámite para pensionarse, el empleador podrá hacerlo después de transcurridos 30 días de cumplir esos requisitos. Y ojo, que una vez se incluye en nómina de pensión a raíz del trámite que está haciendo el empleador, no se ha ido porque no ha querido informar, pues el empleador puede dar por terminado por justa causa su relación laboral. Esto me encanta. Hay un punto que también me gusta y es que hay un sistema de ahorro en el pilar contributivo en el caso de que quiebren los fondos. Esto es importante porque ya tuvimos un quiebre de fondo con el Seguro Social antes del 91, no sé si se acuerdan de eso, pero eso fue un caos y nadie respondía por las pensiones de la gente. Bueno, aquí va a haber como especie de un ahorro en el pilar contributivo y para tenerlos ahí por si acaso. Y ahí viene lo que me preocupa. ¿Qué me preocupa? Que las personas que ganan 4 salarios mínimos, que no es tanto, van a tener que cotizar demasiado. Y eso sin tener en cuenta los descuentos que le hacen por impuestos, los parafiscales, salud, caja de compensación. Entonces, ¿qué les queda? Lo otro que también me preocupa es que no tengo claridad. Y me leí la reforma y adicional a ello fui y me leí también la exposición de motivos para ver si me daban claridad sobre este tema y no lo encontré, o no sé si ustedes se la leyeron y fue que yo me la leí mal y tienen la aclaración esta y me lo hacen saber en los comentarios. Es que, ¿qué va a pasar con esas personas que estén cotizando superiores a 3 salarios mínimos, luego dejen de cotizar 3 salarios mínimos y luego otra vez coticen superiores? ¿Cómo va a ser esa cotización? Porque eso cabe aclararlo. Lo otro es que a mi concepto, y esto sí es algo con lo que no estoy de acuerdo, es que obliguen por el monto a las personas que ganan más de 3 salarios mínimos a estar en el régimen de ahorro individual. Yo no estoy nada de acuerdo con eso, porque créanme que la pensión en el régimen de ahorro individual es bastante escasa y en realidad siempre ha tenido conflictos. Si logran arreglar este asunto, no pasa nada. La libre escogencia del fondo también debe basarse en principios de igualdad. Entonces, ese punto sí como que no me gusta más, siento que están fortaleciendo en ciertos aspectos
al fondo privado en aspectos como ese. Lo otro que me preocupa es que no existirá la devolución de aportes ni una indemnización en caso de que no lo alcances, sino que te van a hacer una ponderación de lo que has ahorrado y adivinen qué, eso será lo que te entregarán. Y si se van al cuadrito de la exposición de motivos en la página 60, los montos son bastante poquitos, o sea, les hablo de 200.000 pesos mensuales. Eso me preocupó un poco. Esperemos que no sea así y esperemos que eso se corrija en el camino. La idea de estos espacios es que podamos debatirlo y podamos sacar una buena reforma. Y que la reforma esté pensada para que todos nos pensionemos y tengamos una pensión digna, sin importar las condiciones en que tengamos, y mucho más para aquellos que o no han podido cotizar o que están cotizando desde muy jóvenes, no les alcanzaron la semana. Esto fue un video más del canal Fernanda Angulo García. Espero que hayan entendido la reforma pensional. Si no la entendieron, háganme saber en los comentarios qué quieren que les explique a profundidad o los comentarios que tengan. Recuerden que en este canal construimos todos, no solo yo, sino que todos aprendemos en conjunto, y agradezco a todos aquellos que se han tomado el trabajo siempre de comentarlo. Activen la campanita y suscríbanse a mi canal. Un placer, señores, haber explicado a ustedes la reforma pensional. Espero que se pensionen. Chao.